Bueno, hoy vamos a hablar acerca del pasado sistémico y del futuro sistémico. Bueno, en el pasado sistémico pues podemos ver cómo los recuerdos pues, son como un círculo continuo en el cual pues una situación se enlaza con otra. Pero pues la forma en que la recordamos es que pasamos de una situación A una situación B. Y vemos como la situación A tiene como consecuencia la situación B, pero lo que recordamos no es como toda la secuencia, sino que recordamos como los hechos más importantes. Entonces, cuando las personas decimos que vemos algo, es un supuesto de lo que para nosotros es la realidad, por qué esto sucede. Bueno, por otra parte, las personas tenemos una idea de la realidad, pero no sabemos si esta realidad es lineal, o sea la realidad vemos como una secuencia de una cosa que trae a otra. Entonces vemos como de una situación pasamos a otra de manera de uno a uno. Y de esa manera construimos una realidad lineal. Este es un pensamiento pues lineal. Dentro del pensamiento sistémico se supone que la idea sea una idea sistemática, la cual toma la realidad y construye una realidad sistemática haciendo como las diferentes conexiones entre lo que podría ser las posibles como situaciones con sus diversas conexiones. O sea, es decir que cuando sucede algo con una acción, esto puede desencadenar en varios tipos de consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta que no sería de forma lineal que pasa A, pasa B, sino que suponiendo A, podemos suponer que puede pasar B, C o D. Y entonces en la realidad puede estar conformada por lo que verdaderamente pasa. Podemos ver como todo lo que va a pasar es un futuro y todo lo que pasó es un pasado. Es decir, cada situación pasa de ser pasado a ser presente a ser futuro. Pero pues la verdad no sabemos si esto realmente está pasando o si es como lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces nosotros podemos ver como cuando vemos una imagen, digamos, de una persona haciendo alguna actividad, digamos como saltando o algo así, podemos ver como la primera situación es que la persona está en el suelo y la segunda situación es que está en el aire. Pero en medio de esa situación hubo diferentes eventos, los cuales no están dentro de nuestra memoria. Porque pues nosotros creo que tenemos una memoria extremadamente amplia, nomás utilizamos el 10% para recopilar información. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando pasa una situación, nosotros solamente percibimos una de las opciones, de las infinitas opciones que pueden haber ocurrido después del evento. Cuando la persona saltó, o sea, pudieron haber pasado muchísimas cosas, pero nosotros solamente vamos a percibir una. También podemos ver cómo la persona solamente puede reconocer los elementos que existen para ella. O sea, si la persona conoce ese elemento, ella puede decir que existe. Pero si no es así, entonces podemos decir que hay gran cantidad de elementos que los percibimos, pero al mismo tiempo no existen para nosotros porque no los comprendemos. También podemos reflejar eso pues como en nuestros sentidos. Tenemos olfato y gusto, pero nosotros no percibimos todos los sabores, sino que un rango de ellos, y no sentimos todos los olores, sino simplemente en cierta cantidad, cierto rango. También podemos ver como, pues, viendo más allá, pues los diferentes rangos de la luz. Nosotros tenemos retinas que solamente pues alcanzan a percibir una cantidad limitada de este tipo de energía. También podemos ver como la forma que nosotros observamos es una forma lineal. Nosotros solamente hacia donde dirigimos la vista tenemos una única observación y no podemos ver como hacia nuestros cuatro lados, sino simplemente hacia uno. Bueno, nosotros tenemos que entender que la función del tiempo, pues que se supone que es real, está conformada por el pasado, lo cual está conformado por los recuerdos, que la verdad verdaderamente no son reales, puesto que estos son intangibles. Esto pues pasa a ser un hoy, que no es un hoy vacío y único, sino que son varias partículas en movimiento que realmente son vacías. Entonces hay que preguntarnos ahí verdaderamente si el hoy existe o no. Luego esto pasa a ser un futuro, pero nosotros no tenemos idea acerca de qué es el futuro ni qué va a pasar en el futuro. O sea, nosotros no sabemos si el futuro es real, solamente podemos pensar en diferentes
circunstancias como digamos que podrían ser posibles cuando pasa esto, pues para tomar una decisión. Bueno, nosotros tenemos una función de tiempo alterada en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que empezar a pensar como de una forma más sistémica. Entonces, ubicando los entornos de forma paralela y evaluando las opciones circunstanciales. También tenemos que ubicar los puntos de inflexión y, o sea, en los puntos de inflexión son las situaciones que son críticas, o sea, las situaciones que son más importantes para nosotros en un momento. También hay que empezar a pasar la interpretación lineal que nosotros tenemos que verla como una comprensión sistémica del pasado, donde hay varias redes de pasado que pudieron haber sido reales, o sea, situaciones que pudieron haber pasado pero no pasaron y se encuentran dentro del pasado. Y esto hace como, del pasado pasamos a un futuro, que es otras conexiones, las cuales pueden ser una red de futuras consecuencias que no sabemos si van a pasar. Y esto va a traer efectos posibles en el futuro. Entonces nosotros lo que hacemos, o sea, en nuestra cabeza, como ya lo dije, nosotros no tomamos toda la información, nosotros seleccionamos y definimos aquellas posibles situaciones que pueden ocurrir, y eso lo llamamos puntos de inflexión, que es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros no tomamos todas las secuencias, sino solamente esos puntos que son críticos para nosotros. Entonces, dentro de la inflexión podemos ver como que hay pasado que ha ocurrido y hubieron posibles pasados, pero hay un corte entre los posibles pasados y solamente pues vemos como que lo que ocurrió. Entonces nosotros tenemos que pensar, en vez de pensar lineal, tenemos que pensar en ondas de posibilidades, en las cuales actuar conlleva un futuro. Pero si pensamos como que el futuro, cada instante es futuro, entonces hay que pensar como en la gran cantidad de conexiones que pueden dar de un momento a otro. También nosotros al seleccionar un pasado, entonces tenemos también una imagen de un pasado falso, y también vamos a tener una construcción de un futuro falso, y solamente va a haber un camino que va a ser el real. Entonces tenemos que, esos futuros que son falsos, tenemos que verlos como un ruido, y tenemos que tomar una selección pues objetiva acerca de las cosas. Bueno, entonces, como dijo Juliana, nosotros en el pasado sistémico tendemos a pensar linealmente. Como tenemos un problema y lo solucionamos con la primera solución inmediata que encontramos. No pensamos en que esta solución puede tener consecuencias derivadas. Nosotros tendemos como a pensar solamente en las consecuencias inmediatas, pero no pensamos en las consecuencias que pueden dar a largo plazo. Por eso tenemos como un pensamiento lineal. En el pasado sistémico, pues eso se ha visto reflejado como en las fuentes de energía que tenemos. Hemos encontrado, cada vez que se nos presentaba un problema, pues como un problema de crisis energética, buscamos, cuando fuera era industrial, encontramos el petróleo, el carbón, el gas natural, y empezamos a explotar estos recursos porque fue una solución inmediata a la gran demanda que está pidiendo el mundo, pero no pensamos en las consecuencias que iban a tener a largo plazo, que son consecuencias que estamos viendo ahora, como la gran contaminación que generan estas fuentes de energía. Otro ejemplo son los recursos naturales, que de igual forma los explotamos de una manera excesiva y solamente veíamos las consecuencias que ocurrían en el momento, no pensamos en las consecuencias que esto iba a traer en el futuro. Entonces nosotros tendemos pues a solucionar un problema con la primera solución que se nos aparece, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener estas derivaciones. El mismo problema pasa con la comida, porque con el gran crecimiento que está teniendo la población, pues la comida no alcanza, y la solucionamos creando comida pues a partir, como vemos ahorita los cultivos y todo ya son cultivados por máquinas y cosas así, lo que hace es generar más contaminación. Pues como la lectura decía, la lectura que leímos la semana pasada, nosotros pensamos como de una manera individual. Digamos, creemos que las acciones que tomemos no van a afectar el mundo. Por ejemplo, pues la lectura decía que nosotros creemos que obviamente una persona no es la que crea la contaminación,
una persona no es la que ha gastado los recursos, pero esa forma de pensar, digamos, si yo pienso que yo solamente no voy a contaminar el mundo, entonces voy a seguir dejando las luces prendidas y eso, esa misma forma, pues de igual manera piensan miles de personas. Y si esas miles de personas no toman medidas y no están pensando, no piensan que son una comunidad, los problemas van a seguir. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar que lo que nosotros hacemos está relacionado con todo lo de las otras personas. Debemos pensar de una forma más sistémica y de una forma tan lineal. Sí, como dice Daniel, hay que tener en cuenta la responsabilidad sistémica, o sea, tengo que tener una selección acerca de los hechos que han pasado, o sea, no solamente tomar como mirar como este hecho causó esto, sino ver toda la conexión que hay previa a esto y todas las conexiones futuras que puede traer. O sea, tenemos que sacar las diferentes redes y tenemos que hacer una, o sea, no